Bueno, entonces nos habíamos quedado en esto, ¿sí? Que íbamos a utilizar mínimos cuadrados para poder encontrar el orden de la reacción y además también encontrar el valor de la constante de reacción. Los datos que utilizamos son los mismos para la reacción A más B es igual con C más D, ¿sí? La reacción que hemos venido utilizando. Y estos son los datos que tenemos aquí. Entonces nosotros utilizamos un alfa igual con 3 y K' igual con 5 y la concentración inicial es de 0.05 mol sobre decímetro cúbico. Y entonces los vamos a introducir en esta ecuación. Entonces solamente aquí calculamos un solo dato, o el dato para 50 minutos, que nos debió haber dado 38. Sin embargo, nos dio solamente 29.25 minutos. Entonces difiere mucho de 38. Entonces hay que estar haciendo manualmente esto e ir cambiando valores. Por lo tanto, para hacerlo manual es un poco tardado y vamos a utilizar Excel mejor para poder calcular los valores. Ir cambiando los valores e ir tratando de minimizar el error cuadrático medio. Por lo tanto, entonces vamos a utilizar Excel. Aquí ya tengo el tiempo y la concentración, ¿sí? Entonces, el valor de alfa que voy a estar utilizando, me decían que era un valor de alfa igual con 3 y K' igual con 5. Alfa igual con 3 y K' igual con 5. Y aquí tenía el tiempo experimental, entonces a partir de la concentración voy a calcular el tiempo, no sé cómo es, el tiempo calculado, TC, calculado, T calculado. Y entonces T calculado lo iba yo a obtener con esta fórmula. Sí, no quiero meter esta fórmula porque esta fórmula es muy general para este caso, solamente para este caso. ¿Sí? Para el caso de cuando K es igual con 5 y alfa es igual con 3, entonces yo quiero ir variando K y quiero ir variando alfa. Entonces quiero que al mismo tiempo que vaya variando K y vaya variando alfa, me vaya calculando el nuevo error cuadrático medio y vaya viendo cómo se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, por lo tanto, voy a utilizar, o es por esa razón que voy a utilizar esta fórmula, para que no tenga que estar modificando la fórmula. Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer es copiar esta fórmula y lo primero que tengo es 1 sobre dk. Voy a dividirla en dos. En este caso voy a tener esta fórmula. Entonces, en este caso tendría yo esta fórmula 1 sobre dk por 1 menos alfa multiplicado por CA 1 menos alfa, CA0 1 menos alfa menos CA 1 menos alfa. Entonces, esta fórmula es la que quiero introducir primero. ¿Sí? Entonces voy a poner primero 1 sobre dk más 1 menos alfa. Entonces pondría yo, bueno, lo insigno más para que sepa que es una fórmula. Y pongo 1 sobre dk por 1 menos alfa. Esta sería la primera parte y ya sabemos que va a valer negativos menos 0.1. Entonces aquí ya tenemos que vale menos 0.1. Pero si yo lo hago aquí, va a ir cambiando de valores. ¿Sí? Si yo recorro la fórmula, va a ir cambiando de valores, porque ahora, de hecho, las fórmulas ya va cambiando las celdas. Entonces yo quiero dejar a estos al 3 y al 5 fijos. ¿Cómo hago eso? Pues utilizando el signo de pesos o de dólares. En este caso fijo las celdas
antes y después de la letra, ¿sí? Para que sepa que no se vayan a mover ni para la izquierda ni para abajo, ¿sí? Si los dejo así nada más, se van a mover para la izquierda. Si los dejo así, se van a mover para la izquierda. Entonces quiero que no se muevan. Quiero que esas celdas se queden fijas. Entonces las voy a fijar poniendo un signo de dólares antes y un signo de dólares después. Ajá. Entonces este valor, ¿sí?, va a ser igual para todos, ¿sí? Porque solamente estoy jugando con estos valores. Ahora, me hace falta una parte de la ecuación que sería sea 0 a la 1 menos alfa menos sea a la 1 menos alfa. Este sea 0 es igual también fijo, entonces voy a fijar la primera celda y todas las demás van a estar variando. Sea es lo que va a estar variando. Sea es lo que tenemos aquí, en esta columna. Entonces, para el primero, tendría yo que multiplicar a sea, que sería sea 0, que es la concentración del tiempo 0, y esa decimos que va a ser constante en toda la ecuación, por lo tanto lo voy a fijar, y esto va a estar elevado. Entonces, para poner que está elevado, pongo este signo, para explicar una potencia, paréntesis, 1 menos alfa, pero ya sabemos también que alfa va a estar fijo, entonces no lo vamos a mover. Todo este término entonces sigue siendo constante. Lo que voy a variar es esta concentración, ¿sí?, que en cada uno de estos valores me vaya variando la concentración. Entonces, por lo tanto, esta sí la dejo que se mueva, ¿sí?, y la elevo a la 1 menos alfa. Y alfa sé también otra vez que no se va a mover, que tiene que estar fijo, entonces la dejo fijo. Y ya estaría mi fórmula. Bueno, nada más que no sé por qué me la pone en... me la quería poner en científico, no la quiero en científico. Entonces recorro la fórmula y de hecho aquí en el segundo dato de 50 me dio el valor que había yo calculado, que era para 50 de 29.25. Pero aquí ya tengo los demás valores, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esta columna de T experimental y T calculada deberían de coincidir si tuviera los valores reales. Pero pues no coinciden, ¿sí? Entonces debo de ir cambiando los valores. Ahora, los valores con los que voy a cambiar sería que alfa fuera igual con 2 y sigo dejando que K es igual con 5. Si se dan cuenta, pues aquí también siguen siendo diferentes, siguen difiriendo de la T experimental de la T calculada. Pero ¿cuánto difieren estos valores? Entonces, para eso debo de calcular el error cuadrático medio. Error cuadrático medio, que sería, simplemente es T experimental menos T calculada y todo esto al cuadrado. Entonces, pues el primer valor sí se parece, por lo tanto el error cuadrático medio es de 0, pero todos los demás valores pues no se parecen, ¿sí? Entonces el error cuadrático medio entre estos dos valores es de 2375 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero hacer que el error cuadrático medio se haga lo menor posible. Entonces, pues debo de tener una suma de errores cuadráticos medios. Entonces, por ejemplo, con la suma de errores cuadráticos medios, ya puedo comparar cuáles valores me dan un mayor error cuadrático medio o cuáles valores me dan un menor error cuadrático medio. Por ejemplo, como antes lo tenía como 3 y 5,
tenía un error cuadrático medio de 5000. Pero si lo paso a 2, me da un error cuadrático medio de 20. No, de hecho, está mal, ¿no? Cuando tengo 3 me da un valor de... no, de 5000, ¿sí es cierto? Y cuando agrego un error, un valor de alfa de 2, me da un valor de 216,000. Entonces, pues, todavía está mucho peor. Ajá, entonces lo que hago es que varío el valor de K, lo voy a poner como 0.2 y ya tengo ahí un valor de 31,700. Entonces ya estoy bajando más el error cuadrático medio. Entonces sé que el valor varía como entre 2 y 0.1. Ahí tengo un valor de 14,000, ¿sí? Y entonces así puedo ir jugando con los valores de alfa y de K hasta minimizar el error cuadrático medio. Pero pues esto sería una tarea de mucho tiempo, ir viendo los valores, ir calculando los decimales. Ajá. Entonces, mejor hacemos que Excel vaya iterando. ¿Cómo hacemos eso? Pues en este caso lo primero que debemos de hacer es activar los complementos. Para este caso yo tengo una versión de 2013, me parece, pero es parecido a la que es muy parecido a todas las versiones. Lo que tienen que hacer es activar un complemento. Entonces se van a archivo, opciones, y en opciones se van a complementos. Y esta herramienta que se llama... mira, tengo otra. Esta no sé para qué sirve. Ajá, pero esta herramienta Solver por lo regular está, si no la han utilizado, está en complementos de aplicación inactivos. Entonces, si ustedes lo ponen por aquí, si ustedes nada más lo seleccionan, aquí en este caso, lo seleccionan, le dan a ir, y en este caso aquí pueden activarlo o desactivarlo. Entonces, si no lo han utilizado, les va a aparecer así: Solver no activado. Entonces le dan clic y le dan a aceptar. Ajá. Y entonces ahí ya activarán el Solver. ¿Dónde lo van a ver? Pues en este caso depende de la versión que ustedes estén manejando. A veces aparece aquí en vista, pero a mí me apareció aquí en datos. Uh-huh. En datos aquí está el Solver. ¿El Solver qué va a hacer? Pues va a iterar hasta encontrar el valor que minimice la suma de errores cuadráticos medios. Se puede utilizar para otras cosas, incluso se puede utilizar para resolver ecuaciones simultáneas. Uh-huh. Pero pues ahorita lo que vamos a hacer es utilizarlo para minimizar el error cuadrático medio. Ajá. Entonces le dan clic y aquí van a ver parámetros de Solver. Establecer la celda objetivo, la celda que quieren maximizar o minimizar. Entonces, en este caso yo digo que esta celda la quiero minimizar, y la celda que quiero minimizar o que se haga mucho menor va a ser la suma de errores cuadráticos medios. Ajá. Entonces quiero que sea el mínimo. ¿Y qué variables debo de estar cambiando? Pues las variables de alfa y de K. Esas dos variables van a estar cambiando para que pueda yo hacer el error cuadrático medio más pequeño. Entonces, si se dan cuenta, esto es con lo que iba a estar jugando, ¿no? Con alfa y con K, a fin de que la suma de errores cuadráticos medios sea lo menor posible. Pero pues estas deben de estar ligadas a fórmulas, y sabemos que pues tenemos la fórmula de t calculada y la suma de errores cuadráticos medios, que depende de t calculada y t experimental. Entonces todo debe de estar ligado, ¿sí? Aquí tenemos opciones para que puedan resolver. Déjenlas en las que ya están por default. De hecho, podemos encontrar aquí la precisión de la restricción, podemos encontrar los métodos, ¿sí? Pero pues en este caso no es necesario moverle nada. Ajá. Y lo único que van a hacer es resolver. Uh-huh. Y ya dice conservar la solución de Solver, sí, le dan.
y le dan a aceptar, y estos serían mis valores reales, ¿sí? La suma de error cuadrático medio de hecho disminuyó hasta 1.98, y si se dan cuenta los valores se parecen mucho. Aquí es de 0 y 0, aquí es de 50 y es de 49 el tiempo, aquí es de 99.9, aquí es de 51, aquí es de 199, aquí es de 249 y aquí es de 300. Ajá. Entonces los resultados de T experimental y T calculada se parecen muchísimo. Y aquí ya se calcula el error cuadrático medio de cada una de ellas y se minimizó hasta 1.98. Créanme, ya no se puede hacer menos el error cuadrático medio, ¿sí? Sí, puede ser que varíe por décimas, pero son las mejores aproximaciones que podemos hacer con esta herramienta de Excel que se llama Solver. Y entonces, pues esto ya estarían ajustados a una función, a esta función de la derivada de la concentración es igual a K' sobre D alfa. Y lo siguiente pues ya sería calcular alfa real. Pero eso ya lo vamos a ver después.